Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay una palabra en la Biblia que es muy fuerte, es muy difícil de poder dirigirla. Y esa palabra es apostasía. Y Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, y dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía tiene que ver con volverse atrás, dar media vuelta. Imagínense que cuando el Señor te encuentra y te llama a su salvación, Él te dice: detente y camina hoy en un sentido contrario al que has venido caminando. Y deja de hacer las cosas malas que hacías y comienza a hacer lo que yo te diga. Pero viene ahora el apóstata y lo que hace es, después de ir caminando bien, se detiene y comienza a caminar en sentido contrario a la voluntad de Dios. Eso es apostasía, volver atrás. Pero en un sentido más espiritual, la palabra apostasía tiene que ver con darle la espalda a Dios. Y darle la espalda a Dios significa que la Biblia ya nos enseña más. Se utiliza nada más como una fachada. Se lee un texto, pero no se explica nada de lo que dice la Biblia. Se explica lo que dicen X o Y persona, pero no lo que dice la Biblia. Se explica lo que dice X o Y libro de psicología o superación, pero no lo que dice la palabra del Señor. Y el evangelio se va maquillando de una forma tan tremenda que uno ya no sabe distinguir si realmente es palabra de Dios o es palabra de hombres. Porque el hombre busca la manera de suavizar todo y restarle el poder que hay en la palabra de Dios. Pero más que el hombre, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: son demonios. Son demonios. Es el poder del mismo demonio obrando a través de hombres que están disfrazando, están maquillando, están ocultando la verdad del pueblo y están enseñando otras cosas que no son la palabra. Y él viene y dice: en los postreros tiempos el Espíritu lo está testificando, el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo estaba dando una visión anticipada de lo que iba a suceder hoy en estos tiempos finales. Hoy que estamos a las puertas de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, a arrebatar su iglesia, llevársela consigo para ese evento tan memorable llamado la boda del Cordero de Dios, al que todo creyente debe anhelar asistir. Pero mientras eso sucede, la tierra, usted sabe perfectamente, será un caos. La Biblia lo explica claramente. Lo que se conoce como la gran tribulación o la tan mencionada semana 70 de Daniel, donde el juicio de Dios se derrama sobre este mundo y sobre todos sus moradores. Pero viene el Espíritu Santo y dice: antes de que esto suceda, muchos se apartarán de la fe, siendo arrastrados a la fuerza o voluntariamente de la verdad hacia la mentira, hacia el engaño. Apostatarán de la fe. Pero Mateo capítulo 4, 24, el Señor Jesucristo, hablando acerca de las señales de los últimos tiempos, viene y dice él que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos creyentes se iba a enfriar. Eso se llama apostasía. Y se amontonarán, dice, muchos hombres creyendo llevar la verdad, y lo que llevan es engaño. Y las personas vendrán por multitudes a oír. Y eso usted lo ve, usted es testigo de eso. Vendrán por multitudes a oír y a ver
todos esos falsos milagros, esas falsas palabras, que no son simplemente más que el cebo, o como dice un buen pescador, la carnada, para que el pez hambriento llegue, tome, coma, y de esa manera quedar enganchado o quedar sujeto al anzuelo y de esa manera perder su vida. Muchos corren de aquí para allá buscando la verdad. Y lastimosamente lo que van a encontrar es palabrerías humanas que lo que hacen es apartarle y alejarle más de la verdad. Cuando la misma Escritura nos enseña y nos dice que la única verdad está en Cristo Jesús. Y la única verdad que usted y yo podemos conocer la encontramos en su santa palabra, la Biblia. La Biblia. Pero lastimosamente así lo dice el Señor en su palabra. Muchos apostatarán. Muchos se apartarán de la verdad por querer oír un mensaje que sea agradable a su conciencia, que sea agradable a su corazón, que sea agradable para sí, aunque no le conduzca realmente hacia donde debería conducirle esa palabra. ¿Por qué razón? Palabras influenciadas por el mismo adversario. Entonces, pero apostasía no solamente es darle la espalda a Dios. La Escritura dice que muchos vendrán y enseñarán un evangelio parecido a este. Parecido a este, pero que se parezca no significa que es el evangelio, no. Porque si no se apega a lo que enseña la Escritura, no es el evangelio de Jesucristo. Es otro evangelio. Y si usted busca en la Biblia, usted va a encontrar esas referencias. Cuando el mismo apóstol dice, si alguien viene a ti y te dice, Dios te bendiga, hermano, pero trae un evangelio diferente a este, no le digáis bienvenido. No le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque él no trae la verdad, él trae mentira. Y quiere arrastrarte a la mentira. Muchos apostatarán de la fe. El Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis y le dice, pero tengo contra ti esto. ¿Qué? Has dejado tu primer amor. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. O sea, el Señor le dice, me han dado la espalda, me están dando la espalda. El creyente hoy en día le está dando la espalda a Dios. Ya no atienden a la voz del Espíritu, se apartan del Espíritu y se dejan seducir y ser arrastrados por el engaño. Pero la apostasía en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que todavía es mucho más profunda y dice esta traducción que apostasía significa apartarse de la posición en que estaba. Oiga, este apartamiento tiene una connotación de deserción. Pero otro de los pensamientos u otro de los aspectos de esto es que la apostasía tiene que ver también con una sublevación. ¿Qué es una sublevación? Óiganme bien, es ir en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y es donde el hombre comienza a decir que los que enseñan la Biblia, bueno, los pocos que todavía enseñan la Biblia, ellos son simplemente personas que se han quedado en el pasado y que no quieren vivir el presente. Y maquillan un evangelio tan maravilloso que a cualquiera le gusta, que atrae a cualquiera. Pero estos que se han quedado en el pasado, esos no. Y usan unas frases muy feas realmente.
Pero a la luz de la Biblia, nos estamos engañando solos, pero porque queremos ser engañados. Porque cerramos nuestros oídos a la verdad y los abrimos a la mentira, al engaño. Los abrimos a cosas que no convienen. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada más que orar y pedirle a Dios que guarde nuestras almas, nuestros corazones, nuestras familias, para que no caigamos presa de este engaño, de este falso ecumenismo que se ha metido y se ha filtrado como una niebla que entra por cualquier hendidura de la ventana, de la puerta, del techo, y como un frío aterrador se va filtrando, llenando toda la casa. Así es este espíritu de apostasía. Tanto así que el apóstol Pablo decía: el espíritu de la iniquidad, el espíritu de maldad, el espíritu del maligno ya está en acción. Y se ha ido filtrando a tal punto que ya es difícil distinguir entre una cosa y la otra. Y lastimosamente, como repito, los que realmente siguen hablando de la verdad son despreciados, son tenidos como gente peligrosa, porque son anticuados. Y la palabra que no quería usar es porque son legalistas, porque a la verdad le llaman legalismo. Y hablar la verdad no es legalismo. Hablar la verdad es decirte: te amo. Y te amo porque no quiero que tu alma se pierda en el infierno. Quiero que tu alma sea salva. Pero sin embargo vienen y te etiquetan y te dicen legalista, por querer salvar su alma. Pero también tengamos en mente que hay extremos que sí son legalistas. Pero no estamos hablando de extremos, estamos hablando de los que hablan la palabra del Señor, no adulterada, sino la palabra del Señor en su santidad, en su dirección y iluminación del Espíritu. A eso Judas viene y dice en su capítulo, en el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo lo que dice este hombre. Y este hombre era un personaje que su palabra vino justo antes de que se escribiese el libro de Apocalipsis. Ahí está esa palabra. Y es una palabra reservada para estos tiempos finales. Hombres que han corrompido la gracia. Mire qué tremendo, la gracia. O sea, la salvación la han corrompido y la han transformado en puro libertinaje. Puro libertinaje. Realmente esto asusta. Esto duele en lo más profundo del corazón. Y no nos queda más que estar orando y que Dios nos ayude. Hombres que han corrompido la gracia y la han convertido en un libertinaje. ¿Se imagina usted que en un campo grande, enorme, lleno de maleza, árboles y de toda cosa, se soltara un rebaño de ovejas
y nadie que les cuide, que les proteja, y se dejasen allí a la libertad de ellas, donde hay serpientes, donde hay escorpiones, donde hay lobos, donde hay tigres, donde hay leones, donde hay toda bestia y ave de rapiña. ¿Qué pasaría? Dios cuida a los suyos donde quiera que estén. Pero muchos, después de haber hablado la verdad y haber enseñado a sus creyentes, a su pueblo la verdad, a sus congregaciones, los dejan a la libertad, porque ellos mismos enseñan libertad, pero no una libertad sana, una libertad que corrompe, que destruye, una libertad que le aleja al hombre de la verdad. Pues estos han hecho eso. Un tiempo enseñaron la verdad, pero luego ellos vieron otra manera más práctica, más fácil, y se olvidaron del juramento que un día hicieron al Señor. Estos convierten la gracia del Señor en libertinaje. Y la palabra libertinaje se refiere a la falta de reverencia a la voluntad de Dios y al falso uso que se le debe dar a la libertad cristiana. El apóstol Pablo habla y dice estas palabras, mire, grábeselas. Y dice él: todo me es lícito, porque nadie me está obligando, nadie me obliga, nadie me impone. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Amén, es verdad. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero luego él retoma la palabra y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No. Verdad que puedo hacer lo que yo quiera, pero no me conviene hacer lo que yo quiera. Si algo realmente me conviene es hacer la voluntad de Dios. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por lo tanto, no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Porque el control no lo tienen estas cosas, no lo tiene este falso libertad. No la tiene ella. El control lo tiene el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él es el que controla todo y debe controlar todo en nuestro ser, para que de esa manera caminemos en rectitud delante de su presencia. Entonces él pregunta nuevamente y dice: ¿perseveraremos en el pecado? ¿Vamos a continuar pecando para que la gracia abunde? Y él mismo responde y dice: no, de ninguna manera. No perseveraremos en el pecado. ¿Por qué razón? Porque la gracia no es libertinaje. La gracia no me conduce a seguir pecando. No, al contrario, la gracia me conduce a un camino mejor, apartado de todo lo que desagrada a Dios y a su Santo Espíritu. Por eso en esta hora yo le digo de todo mi corazón: ore, medite en la palabra del Señor, lea la Biblia y aprenda a no decirle amén a todo. Pero me van a decir que soy anticuado, me van a decir que soy legalista, me van a decir que yo me quedé en el pasado. No importa, quédese en el pasado. Que digan que es legalista, que digan lo que quieran decir de usted. Lo importante es que Dios lo vea con ojos de agrado y aquel día le reciba y le diga: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero ay de aquel, dice el Señor, que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
y por no hacer lo bueno que sabe que tiene que hacer, le es pecado. Y por lo tanto le es una afrenta al Espíritu Santo de Dios y a Dios mismo, porque está negando la eficacia de la salvación. Decirle a alguien, mira, no te preocupes, Dios te va a ir cambiando poco a poco y vas a dejar por poquito las cosas, eso es mentira. Dios no obra de esa manera. Dios obra en el momento, porque desde el momento en que tú te entregas a su gracia, Él te cambia tu mente, tu corazón, tu alma, tu manera de vivir. Pablo, hablándole a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 17, léalo. Y de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo? Hoy. Hoy, el día que usted se rindió y se entregó a Él, todas las cosas son hechas nuevas. La apostasía es apartarse de la verdad y negar esa eficacia con la cual el Señor te liberta, rompe las cadenas, rompe las ataduras y te hace una nueva criatura para su gloria, para su gracia. El Señor hace las cosas y las hace perfectas con los años, no en el momento que tú le permites entrar a tu corazón. Desde ese instante, tú eres una nueva criatura. Lee la Biblia, ora, medita en el Señor, congrégate y haz las obras de un hombre, mujer, de un joven, de un anciano, de un adulto que ama y teme a Dios. Dios bendiga tu vida. Amén.